Bueno, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de OpenDC, en este caso orientado al audiovisual en el mundo o en el campo artístico, ¿sí? Soy Gabriela Aparici y bueno, la idea es poder hacer un recorrido por la presencia del audiovisual en el mundo del arte. Un recorrido que retoma el encuentro que hicimos el año pasado, también en el OpenDC, donde hicimos una introducción a este tema y que, bueno, intentamos como seguir un poco el hilo para ver un poquito más de este tipo de producción artística, las características y también conocer un poco de las obras de los artistas argentinos, ¿no? Que trabajan el audiovisual, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la presentación. Es una presentación súper sencilla, ¿sí? La idea es que nos puede ir acompañando lo que vamos pensando, lo que vamos viendo, ¿sí? Eh, y también quería destacar algo que es como muy importante, ¿no? Este recorte que yo hice de obras audiovisuales tiene que ver con un contexto, que son las obras que se pueden reproducir, que están en YouTube específicamente. Eso también me redujo el espacio, ¿sí? Porque hay mucha más obra de la que vamos a mencionar, obviamente, pero traté de concentrarme en aquellas obras que pudiéramos ver a través de ejemplos y que están subidas a YouTube, que también eso de alguna manera, digamos, confirma el interés de los artistas por la difusión de su obra, ¿sí? Así que hay una muestra sesgada, ¿sí? O sea, no es una muestra universal, y también no es quizás la muestra elegida específicamente porque me interesa más esa obra, sino que es la que está disponible, ¿sí? Bueno, les hago una pequeña introducción. Yo soy directora de cine, productora, docente hace muchos años en la Universidad de Palermo. Y desde los orígenes de mi trabajo en el mundo del cine, que ya llevo más de 30 años, siempre me generó curiosidad, ¿no? Cómo se ve o cómo se piensa la imagen en movimiento en el ámbito artístico, ¿sí? Desde que empecé, desde mis primeros pasos estudiando cine, haciendo los primeros cortometrajes, siempre me generó curiosidad cuáles eran las formas de pensar una obra audiovisual para otro contexto que no es la sala de cine, ¿no? Y bueno, por eso hoy sigo todavía de alguna manera involucrada o cerca del arte audiovisual a través de lo que doy como contenidos en las clases, o también desde una aproximación que estoy haciendo también de mi trabajo al arte audiovisual, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de empezar definiendo un poco las variables que estamos analizando, ¿no? ¿A qué llamamos mundo artístico o campo artístico, ¿no? Eh, Porque también eso nos permite circunscribirnos, ¿no? Nos da un parámetro de qué es lo que vamos a ir contando. Eh, el mundo del arte tiene múltiples formas de expresarse y de exponerse, pero vamos a concentrarnos en las obras de artistas que se exhiben en espacios que son, digamos, los espacios más representativos del arte, como las ferias de arte, las bienales, galerías y museos, ¿sí? Esto no quiere decir que lo que no se exponga en esos espacios no sea arte, ¿sí? Pero simplemente para facilitar la presentación vamos a hacer un recorte de artistas que sí se exponen en esos ámbitos, ¿sí?
Que no estén presentes en estos ámbitos, de vuelta, no quiere decir que no sea arte, sino que simplemente es algo que nos permite ordenar, ¿no? El análisis. ¿Mm? Vamos a hablar un poquito o hacer un breve repaso, porque esto también ya lo vimos el año pasado en la charla anterior, que es un poquito la presentación de en qué espacio se ve el audiovisual, ¿no? Y cuáles son por ahí los más reconocidos internacionalmente. Tenemos una muestra de arte contemporáneo ya hace muchos años, que es la Kassel, la documenta que se hace en Kassel, Alemania, ¿sí? Que siempre fue un espacio abierto a la vanguardia, ¿no? Y desde esa mirada vanguardista dan lugar a las nuevas formas de arte y desde prácticamente los orígenes de Documenta se presentan obras audiovisuales. En este caso acá vemos una que se presentó en el 2017 y que me parecía interesante mostrarla. Es una obra de Michael Lauder, que es un artista inglés, porque me llama la atención también, ¿no? Cómo se ve la obra o dónde está montada. Está montada en un espacio que pareciera ser un galpón, ¿no? Como un espacio no convencional, no solo para el cine, sino también para el mundo del arte, ¿no? Generalmente los espacios de arte son más prolijos, ¿no? Son cubos blancos o cajas negras, ¿sí? Y acá tenemos una nueva forma también de presentar. Esto también habla de las libertades que tiene el audiovisual en el mundo del arte, ¿no? Las películas suelen verse en salas de cine o en plataformas hoy en día, o en la televisión en otras épocas. Sin embargo, el audiovisual en el arte tiene esta libertad de ser exhibido en diferentes espacios. Ahora estamos viendo un poquito o una obra o un fragmento de la muestra, ¿sí? De una artista argentina que es Mónica Heller, que presentó su obra de video o diferentes video instalaciones en la Bienal de Venecia, ¿sí? Italia. También otra muestra muy reconocida del arte contemporáneo que siempre da lugar a las expresiones audiovisuales. Después tenemos este otro evento de Madrid, la Feria Arco, ¿sí? Eh, para que conozcan un poco, ¿no? No es solamente concentrado en determinados países o en determinadas ciudades, sino que también llega a Iberoamérica, ¿sí? En este caso, la obra de un artista colombiano, José Alejandro Restrepo, ¿sí? Que no solamente es una proyección o algo que se ve a través de un aparato de televisión, sino que también involucra una performance, ¿sí? Una performance con actores, ¿sí? Este personaje que vemos parado delante de los televisores es parte de esa acción performática. Y bueno, también, ¿no? Como la diversidad de formas de presentar el audiovisual. Acá vemos una de las obras que se presentaron en la Bienal de San Pablo, otra bienal muy tradicional, ¿sí? Es una videoinstalación de Merce Cunningham. Eh, es una presentación que se realizó en el 2017 y en este caso es una videoinstalación que tiene como característica estar compuesta de dos canales, ¿sí? Se le llaman canales a las fuentes que van a emitir la señal audiovisual, ¿sí? Dos canales en forma paralela, ¿sí? Y muestran el trabajo, que en este caso tiene que ver con la danza, porque Merce Cunningham es un coreógrafo, un precursor de la danza contemporánea, ¿sí? Y su incursión en el video o en la videoinstalación siempre está muy atravesada por el cuerpo en movimiento, ¿no?
Después también dentro de Latinoamérica, porque el mundo no se termina en Europa, sino que sigue, tenemos la Bienal de La Habana, ¿sí? También una bienal con muchos años de trayectoria y muy relevante para el mundo del arte en Latinoamérica. Y en este caso, la presentación de una obra de un artista que fue paradigmático, fue muy importante para la historia de la videoinstalación, ¿sí? Que es el coreano Nam June Paik, ¿sí? Nam June Paik fue uno de los primeros artistas que utilizó no solo la imagen electrónica para crear una obra de arte, sino que también exploró en los aparatos que reproducen esa imagen, como ven los aparatos de televisión, también como dispositivo para exhibir esa obra, ¿sí? En algunos casos acá vemos los televisores funcionando, ¿sí? Pero también vemos otros que están vacíos, ¿no? O apagados. Pero también nos remite a eso, ¿no? A la imagen en movimiento. Lo interesante de la obra de Nam June Paik es que fue uno de los primeros o uno de los que empezó a explorar la tecnología y el arte, ¿no? Que es algo que está siempre en la génesis de la imagen en movimiento, ¿no? Cuando se inventó el cine o el dispositivo cinematográfico, siempre se tuvo que trabajar sobre la idea de que era un dispositivo que tenía un desarrollo tecnológico, pero a su vez construía un lenguaje, ¿no? Es algo que eh, siempre fue un desafío, ¿no? No quedarse solo o en el lenguaje o en la tecnología, sino combinar las dos cuestiones. Y creo que en ese caso el trabajo de Nam June Paik fue bastante eh, una luz iluminador, ¿no? En la trayectoria del audiovisual en el mundo del arte. Bueno, y en Argentina también tenemos nuestra Bienal, la Bienal Sur, que se hace en el Museo del Hotel de Inmigrantes, ¿sí? Y que también tiene una trayectoria importante. Y en este caso, elegí una de las obras audiovisuales que se presentó en el 2006, She Devil, o Ella es un diablo, ¿sí? De Stefania Misetti, una artista italiana. ¿M? Acá vemos una forma de audiovisual como más convencional, ¿no? Podríamos decir, es una proyección, a diferencia de las otras formas que incorporaban recursos quizás no tan habituales, ¿sí? O formas de visualización o de exhibición del audiovisual a través de otros tipos de soportes. Bueno, para poder hablar un poco de la trayectoria del audiovisual, hago un súper breve repaso sobre los orígenes del cine. El cine se inventa en 1895 con la presentación del dispositivo que diseñaron los hermanos Lumière, que es el cinematógrafo. Y ahí fue como un punto de partida, ¿no? Porque de alguna manera el cinematógrafo que empezaban a explorar venía de ya tener una trayectoria de la fotografía, o sea, no era un arte totalmente nuevo, sino que se venían haciendo cosas a través de las experiencias fotográficas. También implementa recursos que son propios del lenguaje visual, ¿sí? También del lenguaje sonoro, y con todos esos elementos empieza a instalarse el cinematógrafo como un recurso nuevo, eh, primero orientado al entretenimiento, ¿no? Quizás por eso ingresa al mundo de los espacios de la cultura o de la producción cultural, ¿sí? Y aunque en sus orígenes se veían espacios, digamos, no preparados para la exhibición, podía ser en una sala de teatro,
en un café, ¿no? En un auditorio, ¿sí? A medida que fue pasando el tiempo y el cine se volvió largometraje, o sea, las primeras experiencias eran películas más cortitas y a medida bueno, que fue avanzando en su concepción, el cine empieza a tomar más tiempo, ¿no? Para poder, digamos, participar de las actividades de entretenimiento, ¿no? Como el teatro u otro tipo de actividades, empiezan a tener mayor duración las películas. ¿M? Bueno, a partir de ese momento, cuando empiezan a tener más duración, empieza a pasarse las películas en espacios preparados, ¿no? Con butacas, una sala oscura, con cierta aislación del sonido, ¿sí? Para que fuera como más fácil concentrarse en lo que se estaba viendo, ¿no? Estamos hablando de las primerísimas experiencias audiovisuales que en la mayoría de los casos, en todos los casos, eran silentes, no tenía sonido cuando surge el cine, pero sí a veces contaba con el acompañamiento de un músico en vivo o una orquesta, y que luego, a partir de los años 30 ya empieza a incorporar al sonido que se le llama sonido sincrónico. ¿M? Bueno, una de las primeras experiencias que empiezan a cruzar al cine con el arte suceden entre Alemania y Francia. Son las primeras experiencias de lo que después se va a llamar cine experimental, donde el objetivo no era, sí, digamos, contar una historia o desarrollar un argumento, sino jugar con las posibilidades plásticas que tenía la imagen en movimiento. Esta es una de las primeras obras que salen de esa idea de contar historias, ¿no? Es este director alemán, Hans Richter, eh, y que se llama Ritmus 21 porque juega un poco con la idea de cómo construir ritmo a través de la imagen en movimiento. ¿Mm? Vamos a ver un pedacito. Como les decía hace un rato, el cine en los orígenes era silente, no tenía música ni sonidos. Esta es una música que se agregó después. Muchas veces la utilizan los estudiantes de composición musical para ensayar, ¿no? Sus primeras composiciones. Pero en este momento también nos ayuda a visualizarlo. Es muy difícil ver hoy en día una imagen en movimiento sin sonido, ¿no? Como que esperamos que naturalmente suene algo. Y sobre todo a través de una pantalla, ¿no? Estas primeras obras tenían como primer objetivo exploratorio eh, tratar de darles movimiento a las pinturas, ¿sí? Hans Richter ya pintaba, era un artista plástico y trabajaba con pinturas con estos elementos, ¿no? Con figuras geométricas, con, con el monocromo, ¿sí? O sea, el blanco y el negro. Y lo que busca de alguna manera con esta obra es esto, ¿no? De explorar las posibilidades de movimiento de los elementos que componen la pintura. Bueno, todo lo que vamos a estar viendo está en YouTube, así que recuerden que lo pueden googlear y ver. ¿M? Bueno, entonces a esto me refería, ¿no? A la década del 20, a lo que después se llamó el cine de avant-garde o cine de vanguardia, ¿sí? Que busca explorar las posibilidades expresivas, ¿sí? De la imagen en movimiento
Y también busca ser exhibido en otros espacios que no sean las recientes salas de cine o las salas de teatro, sino que este tipo de piezas audiovisuales habitualmente se exhibían en espacios de arte, ¿no? Lo cual también empieza a generar una cierta resistencia del mundo del arte, porque no era algo habitual, ¿no? Hacer una proyección en una muestra o en un museo o en un espacio dedicado especialmente al arte. ¿Mm? Así que bueno, también generó como ruido, no solamente en el mundo del cine, porque era una nueva forma de usar la cámara de cine, el material, ¿sí? Sino también eh, irrumpir en el mundo del arte. ¿Mm? Bueno, esta es otra obra que también pertenece a ese movimiento, o a las primeras experiencias de, de la imagen en movimiento en el arte, que es de este artista y fotógrafo muy conocido de la Bauhaus, de la escuela de la Bauhaus, ¿sí? Es húngaro, pero bueno, trabajó bastante en Alemania, que es Laszlo Moholy-Nagy, ¿sí? Eh, Acá ya hay un trabajo mayor sobre el registro de la imagen en movimiento, porque empieza a explorar también con las sombras, con los desenfoques, con el trabajo óptico, ¿sí? Hay una mayor complejidad en la captura de la imagen y también hay un trabajo mayor de montaje. El que vimos antes básicamente estaba construido con un montaje en cámara, podríamos decir. Había poco desarrollo de montaje. Acá ya empieza a trabajarse más la idea de la superposición, superposición de proyecciones en algunos casos, o el formato, o los bordes. Fíjense que los bordes están como más definidos a diferencia del anterior. Quiere decir que ya la película cinematográfica está más desarrollada, tiene más precisión, tanto en el registro como en la copia del negativo, ¿sí? O la copia del positivo, que es el que se exhibe. Y también hay un mayor control de la luz, ¿no? O sea, cada vez que pasan los años, ¿no? Hay más controles dentro de la cámara que permiten mejorar las obras. ¿M? Acá también se trabaja con lo que se llamaba rayografía, ¿no? Esta idea de trabajar con la imagen en negativo, eh, que se incorpora también, ¿no? Como un recurso más. Bueno, y ahora vamos a hacer un salto temporal enorme. Como les decía, este encuentro es como la continuación o la segunda parte del que empezamos el año pasado. El año pasado me enfoqué más en los orígenes del audiovisual en el arte, en las primeras etapas. Y esta vez vamos a tratar de retomar desde más o menos los años 70, ¿no? Como el punto de corte entre la presentación anterior y esta, ¿sí? Para hacer esa transición entre lo que pasaba antes de los años 70, quería mostrarles esta pieza de un director muy reconocido del cine experimental, que es Stan Brakhage, de Estados Unidos. Es, bueno, precursor, experimentador, ¿no? Sobre la película. Él trabajaba muchos poniendo elementos sobre la película, como estas alitas de mariposa. Pero no solamente eso, sino que también rayaba la película, ¿sí? Como que trabajaba el soporte, ¿sí? Ya no tanto lo que la cámara registraba, sino que intervenía la película, ¿sí? Generando estas formas raras, estas líneas, y después se van a ver como ciertas rayas que son desgastes de la película o a veces pintura directa sobre la película.
¿no? Cómo generar de otra manera la imagen en movimiento, no a través de la cámara, sino a través de la intervención sobre el dispositivo, ¿sí? También me parecía interesante mostrarlo porque va a ser el final de una etapa, ¿no? El trabajo que hace Brakhage, porque es el final de las experiencias en fílmico y el inicio de una nueva etapa que es la etapa del video, ¿no? Eh, no porque no se haya filmado más después de esta época o después de la obra de Brakhage, sino que se empezaron a hacer más experiencias en videos. Hubieron algunos realizadores que se quedaron con sus experiencias más analógicas, realizadores y artistas que se dedicaron especialmente a trabajar en el Super 8 o en otros formatos fílmicos, pero empezaron a desarrollarse cada vez más trabajos con video. Bien, ¿y cómo es que llega el video, ¿no? Al arte? Bueno, primero porque era un desarrollo tecnológico, como les decía antes, el cine ya de por sí trabaja con la tecnología, no solamente con el lenguaje, sino que trabaja con un soporte tecnológico, ¿sí? Y a partir de las experiencias que empiezan a hacerse con las transmisiones de televisión a partir de los años 30 y 40, se empiezan a desarrollar máquinas, equipos, cámaras que permiten registrar la imagen en movimiento de otra manera que no es la misma que la del cine. La del cine lo que hace es registrar de una manera química, ¿no? Aquello que está atravesado por la óptica, ¿sí? En el video, la forma de registro es electromagnética, ¿sí? Son pulsaciones electromagnéticas que se registran sobre una cinta y que permiten poder visualizar ese material de forma inmediata, ¿no? Ya no era necesario pasar por el laboratorio, revelar, hacer una copia, sino que aquello que queda registrado en video se puede ver de forma inmediata, ¿no? Se puede parar la grabación, rebobinar y ver, ¿sí? Eh, yo sé que probablemente para las personas que son nativas digitales esto es algo extraño, ¿no? Es decir, uy, ¿qué, qué puede haber de diferente? Pero bueno, para la época era todo un desarrollo, ¿no? Era algo muy nuevo y además la textura de la imagen era distinta. La textura de la imagen todavía sigue siendo distinta, la textura del fílmico con respecto a la textura del video o de la imagen digital, ¿sí? Y otra de las características que tiene también el video es que permite registrar imagen y sonido en el mismo soporte y de forma simultánea. Piensen que el cine o el fílmico tardó varios años en implementar la forma de poder grabar el sonido de forma sincrónica a la imagen, ¿sí? Acá el video, cuando se desarrolla, ya incorpora esta posibilidad de no solamente grabar imagen, sino también grabar sonido. Bueno, para poder ordenar un poco la presentación, decidí armar este cuadro que presente las diferentes características de los audiovisuales o los diferentes formatos audiovisuales dentro del arte, ¿sí? Vamos a ver videoarte, que podríamos decir es el más antiguo el más antiguo de las formas de arte audiovisual, ¿sí? El videoarte se observa de una manera muy parecida a a la película. Generalmente el videoarte tiene una menor duración y generalmente las piezas audiovisuales no son tan largas como las películas, ¿no? Las piezas audiovisuales artísticas no duran una hora, ¿sí? Sino que están pensadas para espectadores que puedan estar parados o circulando o sentados pero un rato, ¿no?
Ya si se dura más de una hora, eso implica una butaca, ¿no? Un espectador cómodo, ¿sí? Bueno, entonces, el videoarte fue la primera de las formas que incorpora el audiovisual al mundo del arte. Antes del videoarte, quizás el cine experimental cruzaba esas líneas, ¿no? Era como una intersección entre el cine y el arte, solo que el cine experimental se pensaba para ser proyectado en una sala de cine, ¿sí? En cambio, el videoarte ya implica la presentación en un espacio artístico, ¿sí? O sea, no requiere butacas, ¿sí? Bueno, necesita de un espectador, pero un espectador como más tradicional, ¿no? Que observa y trabaja netamente con un lenguaje más plástico, ¿no? O sea, donde la imagen tiene, digamos, una presencia mayor, o el lenguaje visual tiene una presencia mayor, aunque también después vamos a ver algunas variantes, también cruza con ciertas narrativas más vinculadas a la performance o a lo teatral, ¿sí? Después tenemos la videoinstalación, que básicamente ya implica un objeto sobre el cual se está generando la proyección o la emisión de la imagen en movimiento. Eh, ya puede apelar a un espectador que no se queda solamente parado mirando, sino que puede recorrer ese objeto para ver cómo es ese objeto en los laterales, atrás, ¿sí? Eh, y incorpora la idea de instalación, ¿no? Como formato artístico y el video o la proyección o la emisión de imagen de video, ¿sí? Después tenemos la video performance, que ya implica una acción en vivo, ¿sí? Una performance que puede ser de un actor, como veíamos recién, la obra del colombiano, creo que era en Venecia, no, en Arco. O puede ser también una performance del artista, ¿sí? O sea, requiere de una acción en vivo y se sitúa en ese momento y una vez que se deja de hacer, se pierde esa performance o esa obra, ¿sí? O sea, es una obra que es efímera, podríamos decir, ¿no? Después tenemos el video interactivo que ya implica la participación del espectador, o sea, un espectador activo, se tiene que intervenir la obra para que la obra se active o se modifique, ¿sí? Por lo tanto, requiere de no solamente una visualización, sino una acción corporal, ¿no? Del espectador. Y en ese sentido, a medida que va desarrollándose la tecnología, van apareciendo nuevas formas de interacción, ¿no? Como en este caso el video inmersivo, que es la videoinstalación que recorre los espacios por todas partes, ¿no? Son esas famosas instalaciones que son envolventes, que vemos el piso proyectado, las paredes, el techo, ¿sí? Y que de alguna manera lo que transmiten al espectador es que está dentro de la obra, podríamos decir, ¿no? Y es una experiencia física, ¿no? Completa, ¿no? No es solamente el mirar, sino el recorrer, atravesar, ver qué pasa, ¿no? Uno como espectador dentro de esa experiencia. Bueno, la idea de la incorporación del video en el mundo del arte surge sobre todo por todas las experiencias previas que desarrollan las vanguardias o los grupos de vanguardia o los artistas de los años 60, pero muy atravesados por las experiencias de Fluxus, por ejemplo, ¿sí? Nam June Paik, por ejemplo, el coreano que vimos al principio, trabaja dentro del grupo Fluxus, deja Corea, se va a Alemania y de Alemania va a Estados Unidos y empieza a explorar con esta cuestión de la tecnología, ¿no? Lo mismo Marina Abramovic, que es
famosa por su trayectoria en el mundo de la performance, empieza a trabajar con el video porque es una forma de poder registrar sus trabajos performáticos, ¿no? Es una forma de poder dejar una huella, ¿sí? Entonces, todas estas experiencias que suceden en los años 60 empiezan a dejar resultados en los años 70, ¿sí? En la obra de diferentes artistas. Uno de ellos es Vito Acconci, ¿sí? Que de alguna manera Vito Acconci es muy conocido también por toda su obra de performance, ¿sí? Empieza a apropiarse del lenguaje audiovisual para su obra, ¿no? Y en este caso ya no es solamente una imagen registrada o grabada, sino que tiene también mucho de cruce con la performance, ¿no? Hay algo así como una representación, ¿no? De un personaje, ¿no? Ya no son rectángulos, no son alitas de mariposas, ¿no? Sino que es un performer, en este caso el autor, eh, que trabaja frente a la cámara, ¿no? Y esto se reproduce en una sala de un museo o en una galería. Después también quería destacar la obra de Jonas Mekas, que si bien podría no ser considerado artista, ¿sí? Eh, de hecho, él se niega bastante a esto, ¿no? O sea, se reconoce más como un hacedor de películas. Eh, También incorpora muchos recursos que son más cinematográficos, él hace trabajos muy biográficos, ¿no? Hace como pequeños diarios filmados. Este especialmente es un registro que él hace de su visita a Moscú. Y como ven, prácticamente no es un video, perdón, un video no, un registro, porque esto está hecho en Super 8, de ese viaje, ¿no? Pero a través de este tipo de recursos también trabaja un lenguaje poético. En algunos casos aparece en sus obras, aparecen voces en off que no necesariamente narran lo que se está viendo, pero que completan la idea poética de estas imágenes, ¿sí? Es importante también incorporarlo porque va a dejar muchas huellas en los artistas audiovisuales, ¿no? La obra de Jonas Mekas no solo atraviesa al mundo de los cineastas, sino que también tiene una gran presencia en los artistas audiovisuales. Bueno, y ahora sí vamos a ver obras de artistas que ya empiezan a pensar su arte no como una exploración en video o en la imagen en movimiento, sino que su arte ya lo desarrollan específicamente con el video o con la imagen en movimiento, ¿sí? La mayor parte de los artistas que exploran el audiovisual en los años 70 incursionan en el mundo del video, sobre todo. Como que les parece un desafío mayor, ¿no? Como explorar algo nuevo, ¿sí? Si bien ya hacía muchos años que se usaba el video en el mundo de la televisión o en algunos casos, del documental, acá ya hay una búsqueda de jugar con ese dispositivo, el video, que para los cineastas a veces era algo como extraño, ¿sí? Era distante, porque tenía esta cuestión de lo inmediato que perdía un poco la magia misteriosa que desarrollaba el cine, ¿sí? Eh, y a su vez, para el artista implicaba menos complejidad, porque podían manejar una cámara de video con mayor facilidad, ¿no? Sin sin tantas complejidades como son las que lleva el manejo del fílmico.
Bueno, hay varias opciones. Me parece muy interesante el trabajo anterior porque trabaja, si bien la imagen filmada, una figura humana, pero una figura humana con una decisión de cierta abstracción, ¿no? Y acá ya empieza una exploración con la idea de la simultaneidad, que es muy interesante. Esta idea de que el personaje que aparece de espaldas es el mismo que aparece, ¿no? A su vez desde el otro punto de vista. Y ya son juegos con el espacio y el tiempo que son muy interesantes, ¿no? Ya empieza a intervenir el montaje o la edición como recurso fundamental, ¿sí? Hasta finales de los años 60, la edición simplemente tenía el objetivo de unir partes, ¿no? Y acá ya empieza a explorarse eh, el relato, ¿no? O sea, esta idea de atravesar ese papel que se rompe implica eh, un trabajo de edición, ¿no? De superponer esas dos imágenes y después proyectarlas. Bueno, pero también estaba pensando mientras hacía esta recopilación que era mucha la obra que se desarrollaba en Estados Unidos, sobre todo. Los años 70 tuvo un florecimiento importante del audiovisual en Estados Unidos, eh, pero también sucedían cosas en Argentina, ¿no? Como para no mirar tanto para afuera y también poder reconocer que en Argentina tenemos nuestros creadores, nuestros artistas que también exploran de alguna manera los lenguajes audiovisuales desde una perspectiva artística. Uno de ellos es Claudio Caldini, que quizás también no fue totalmente, digamos, representativo del mundo del arte, sino que también exploró, como Jonas Mekas, el mundo del arte y el mundo del cine, ¿no? Pero también fue muy importante el trabajo de Caldini para muchos artistas audiovisuales y para muchos cineastas, ¿no? Fue un referente, es un referente. Su obra a veces es difícil de encontrar en YouTube, pero hay varios cortometrajes eh, y es una inspiración para los artistas y para los cineastas, ¿no? Siempre explora nuevas formas del lenguaje, ¿no? O sea, nuevos límites del lenguaje audiovisual, ¿no? Eh, un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Que también atravesó varias épocas y que ya es hace unos años que también venía explorando Caldini otra forma del arte audiovisual que es el cine expandido, ¿no? Caldini específicamente trabajó más en Super 8, no tanto en video, pero siempre se nutrió de las mejoras tecnológicas para generar sus trabajos. O sea, no fue solamente dedicado al fílmico, sino que también exploró otras posibilidades más electrónicas. Bueno, y así como Caldini, también tenemos a otra referente, que es Narcisa Hirsch. Eh, Narcisa nació en Alemania, pero emigró a la Argentina y fue un referente muy importante del cine experimental, pero también del arte audiovisual, ¿sí? O sea, trabajó muchas posibilidades del lenguaje, desde la abstracción hasta eh, perspectivas más documentales, ¿sí? Eh, Trabajó también la performance. Muy interesante el trabajo de Narcisa. Hay documental sobre Narcisa. Hay pocas obras de Narcisa en YouTube, pero se puede encontrar algo.
y cada tanto, por suerte, se repone su obra y se la presenta en espacios, en museos, en galerías, así que es muy interesante que sigue viva la trayectoria o la figura de Narcisa, no solo en Argentina, sino hasta creo que tiene más reconocimiento o circula más en exhibiciones de otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos y Europa. Bueno, acá vemos otra forma de trabajo audiovisual que ya es una obra que cruza eh, el análisis de los discursos, ¿no? Como es la semiótica. Semiótica de la cocina se llama este trabajo de Marta Rosler, que ya está creada con una perspectiva feminista, ¿sí? Eh, y explora no solamente lo que la cámara registra, ¿no? Sino también lo que dicen las imágenes, ¿sí? O sea que hay una forma diferente de explorar el lenguaje, ¿no? Que no es solamente registrar algo que se mueve, sino también lo que representan las imágenes que se mueven, ¿no? Ser un recorte sobre la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? De esa época. Estamos en el 75. Es muy interesante porque el arte de esa época estaba muy atravesado por la mirada política, no solamente política en términos de gestiones de gobierno, sino también con perspectivas de posiciones políticas como las políticas de género, ¿no? Bueno, acá tenemos a Bill Viola. Bill Viola es un prócer, ¿sí? De la bioinstalación, una figura muy relevante. Eh, Falleció hace relativamente poco. Eh, Hizo mucha obra. Ya su obra juega un poco con el discurso, como lo que acabábamos de ver, pero también con el valor de las imágenes y con la tensión que provocan las imágenes, ¿no? Es muy interesante eso, cómo captura un instante y juega con eso, ¿no? Con el congelado de la imagen. A ver. Así que sigue explorando, ¿no? Se sigue explorando con las posibilidades de la edición o de la postproducción de la imagen en movimiento. Acá ya Bill Viola trabaja como la... A ver, bueno, creo, él trabaja netamente en video, él ya explora directamente el video, no trabaja tanto, creo que no tiene registros en fílmico, ¿no? Ya trabaja con esta idea del video, ¿no? La tensión de la imagen. Y un trabajo mayor sobre la edición, ¿no? Para generar este efecto de congelado y de que se mantenga el movimiento del agua. Lo tienen para ver completo, ¿eh? Sigue 6 minutos 55. Vamos a ver solamente hasta acá para poder llegar a cubrir más material. Bueno, y acá ya empieza a aparecer material que empieza a trabajar con otro tipo de materia prima, ¿no? Es como trabaja con material emitido por la televisión. O sea, sigue trabajándose, explorándose el mundo del video, pero ya desde una perspectiva de un material que fue creado para la televisión, ¿no? Y cómo de alguna manera se trabaja el ritmo, en este caso, en esta obra de Dara Birnbaum,
eh, no solamente desde el ritmo visual, sino también hay un trabajo con lo simbólico de la figura, en este caso de la Mujer Maravilla, ¿no? Sí, como que van evolucionando, ¿no? Se van incorporando las experiencias anteriores a las nuevas obras y trabajan nuevos recursos y nuevos formatos. Bueno, en los años 80 también se trabajó mucha obra, ¿sí? Bill Viola produjo bastante en los 70, en los 80, ¿sí? Y en los 90 empieza a florecer bastante más el audiovisual, ¿sí? Empieza a arriesgarse cada vez más, ¿no? Acá con Cheryl Donegan van a ver también un trabajo de análisis visual, pero también con cierta perspectiva de género, ¿no? Piensen que esto ya sucedía en un momento donde ya se había creado el canal de videoclips MTV, entonces las imágenes empiezan a tener otras simbologías, ¿no? Empieza a ser el recurso audiovisual un recurso más relacionado con el ritmo, con la música y con cierta artificialidad, ¿no? Ya no se busca representar la realidad, sino crear puestas en escenas y que esas puestas en escenas sean también trabajadas con cierto recurso que denota una artificialidad, ¿no? Bueno, eh, acá estamos viendo una entrevista que se le hizo a Julia Sher, ¿sí? Eh, También otra video artista que trabaja con el material de archivo, con el material de películas, ¿sí? Y lo reedita y lo reformula, ¿sí? Lo pone en otros dispositivos, ¿sí? Empieza a trabajar con los dispositivos de control, como las cámaras de seguridad, y reconfigura ese material en un contexto de una sala de arte, ¿no? En un espacio artístico, ¿no? Como por ejemplo este tipo de espacios. ¿Sí? O sea, juega un poco con lo que registran las cámaras, ¿no? Y con esta idea de si lo que vemos proyectado realmente está sucediendo o es una ficción, ¿no? Por eso en algunas partes anteriores de este video se ven fragmentos de Minority Report, ¿no? Por esta idea de jugar con lo que realmente sucede y con lo que imaginamos que sucede, ¿no? Con los límites de la imagen directa, ¿no? Bueno, acá vemos el trabajo de Pipilotti Rist, un artista que también trabajó bastante con la videoinstalación. Eh, Acá ya fíjense que en la descripción técnica de la obra habla de dos proyecciones que se reproducen en forma simultánea en una esquina y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en estas proyecciones.
Bueno, como podemos ver, acá ya hay filmaciones puestas en escena, ¿no? Especialmente para este trabajo, que se componen con esta otra imagen de la naturaleza, ¿no? Acá hay tanto un trabajo de edición, ¿no? En términos narrativos, de como la imagen de la chica que rompe las ventanas de los autos, como la edición de la composición múltiple, ¿no? De esta pantalla dividida en dos escenarios distintos. Eh, bueno, también desde una mirada crítica, ¿no? De Pipilotti y Rist, de una mirada crítica de una perspectiva de género también, ¿no? Bueno, acá volvemos al uso de material preexistente, ¿sí? Con Douglas Gordon y el trabajo que hace sobre un fragmento de la película Psicosis de Hitchcock, ¿sí? Donde, bueno, dejemos que las imágenes nos cuenten un poquito. Podríamos decir que en este caso esta obra es una deconstrucción de la escena de la bañera de Hitchcock, ¿no? Hay un trabajo de reproducción con cámara lenta que nos permite ver más detalle de esta escena, que es una escena muy famosa, ¿no? En los estudios de cine, ¿sí? En el mundo de los estudiantes de cine también, ¿no? Como que se analizó en muchas oportunidades y al verla a esta velocidad se permite reconocer con más claridad los elementos que la constituyen, ¿no? Es como hacer un desglose plano a plano de lo que compone esta escena. ¿Mm? A veces es difícil encontrar obras audiovisuales porque no hay registros. Fíjense que acá se ve el registro de la muestra de esta obra en un espacio que es una caja, es un cubo blanco, ¿no? Eh, y a veces esas formas de registro no son tan buenas y cuesta encontrar las obras por las dificultades que implican este tipo de registros, ¿no? Bueno, también es interesante ver cómo a medida que pasan los años y los pasos de la tecnología, eh, empiezan a sumarse al mundo de la creación audiovisual artistas de otros territorios, ¿no? No solamente de Estados Unidos o de Europa, sino en este caso de Irán, ¿no? Acá ya la obra no solamente se constituye de la imagen y el sonido, sino también de un discurso político, ¿eh? Eh, Acá ya hay un cuestionamiento sobre, bueno, la situación política de este territorio. Shirin Nejats, una mujer artista audiovisual. Bueno,
También me parecía importante destacar la obra de Antoni Muntadas, un artista que también explora varios lenguajes artísticos, pero trabaja bastante en video, en este caso, ¿no? Y es interesante esta obra porque también trabaja esta idea que habíamos visto antes, ¿no? De la edición o el montaje audiovisual a través de lo que se llama la pantalla dividida, ¿sí? O la composición múltiple, donde no solo se trabaja en función de una continuidad, sino de cómo la composición de las tres imágenes generan una nueva idea, ¿no? Un concepto muy cercano a lo que es la yuxtaposición, ¿no? El concepto de yuxtaposición del cine, ¿no? Del montaje cinematográfico. Bueno, los años 90 tuvieron muchísima obra, eh, y a medida que siguió creciendo y cambiando y evolucionando la imagen audiovisual a través de los recursos digitales, de cámaras y de proyecciones también, se siguieron explorando los formatos, ¿no? Esta obra es muy interesante de estos artistas canadienses, ¿no? Simulan un teatro, ¿sí? Pero es como una maqueta, es una maqueta. Uno se ingresa a ese espacio, ¿no? Que tiene dos butacas y que muestra una maqueta de una sala de cine, ¿no? Es como simular una sala de cine, ¿no? Es una especie de simulación de una sala de cine, de una experiencia cinematográfica. ¿No? Fíjense cómo va cambiando, ¿no? Cómo se va ampliando, ¿no? El universo de la forma de audiovisual, ¿no? Como sigue creciendo, ¿no? Es como que aborda cada vez más espacios. Cómo cambia, cómo se luce una obra cuando tiene un buen registro, ¿no? Ayuda mucho a poder verla, ¿sí? Más allá de que la experiencia sensorial presencial es infinitamente superior, ¿no? Pero bueno, acá podemos ver un poquito, vivir un poco más la experiencia de la obra de Eugenia Balcells a través de este registro. ¿Mm? Este no me dejó, me dice que no. The Clock es una obra de Christian Markley que estuvo exhibida en la Bienal de Venecia y que fue como muy llamativa, muy electrónica, pero bueno, si les llama la atención la pueden buscar directamente, acá no me deja compartirla. Eh, Fue una de las seleccionadas o de las ganadoras en la Bienal de Venecia. Fíjense también cómo empieza a sumarse al trabajo audiovisual el trabajo con el sonido, ¿no? Algo que en las primeras experiencias de fílmico o de video no estaban tan presentes y acá ya empieza a trabajarse el diseño sonoro, ¿no? De lo que se ve, ¿no? Y es un poco más complejo o diseñado especialmente para esa obra, ¿sí?
No podíamos ver el anterior, pero sí podemos ver esta de Markley. En este caso, volviendo a esta idea de la música, sí, van a ver que trabaja la música de una manera específica. Bueno, acá no solamente se hace la música en vivo, sino que a su vez se graba y se fabrican discos, ¿eh? No solamente es audiovisual, sino que también genera un producto sonoro. ¿M? Bueno, llega Internet, ¿sí? Llegan las nuevas formas de ver, ¿sí? Y de interactuar. eh, y empiezan a suceder cuestiones como lo que es el arte generativo, ¿no? Se empiezan a crear obras a través de algoritmos, ¿sí? En algunos casos también a través de la inteligencia artificial, como, ¿no? Como la tecnología atraviesa, ¿no? Como visiblemente cada obra audiovisual permanentemente, casi es una representación del tiempo, ¿no? Como el arte audiovisual va presentando estas nuevas variables permanentemente, ¿no? Algo que quizás en el cine se ve, pero no tanto, ¿no? Como que a la industria cinematográfica le cuesta un poco más adaptarse a los tiempos. Quizás por una cuestión de costos, ¿no? Me imagino, pienso en el 3D, ¿no? Esta idea de ver películas con anteojitos, que bueno, que fue algo muy complejo de instalar y que también duró poco tiempo, ¿no? En cambio acá en el arte, los cambios tecnológicos se pueden percibir más visiblemente, ¿no? Como que están muy presentes en las diferentes obras, ¿no? Acá, así como antes se trabajaba con material de películas o con material de series, acá se trabaja con material de videojuegos, con animaciones, con datos, ¿eh? También los datos van generando obras audiovisuales. Bueno, voy un poco rápido porque quiero llegar a la parte argentina, por lo menos más contemporánea. ¿Sí? Acá una obra de arte con robots. Como ven, es todo muy complejo, cada vez más sofisticado. Bueno, el arte interactivo, que ya requiere de la participación de los espectadores, ¿sí? Y en algunos casos, este, bueno, es otro pequeño documental, porque es difícil encontrar registros de estas obras, por eso les dejé este documental o elegí este documental para mostrar un poquito cómo trabaja. En este caso trabaja con datos, ¿sí? Y con las imágenes de los espectadores, ¿no? Cómo genera obras con el registro en tiempo real de las imágenes de los espectadores. También esto me parecía interesante. Esto es arte o video inmersivo,
o arte inmersivo, ¿no? Porque también cuando se vuelve tan sofisticada la tecnología, y eso a veces hace que sea más cara, ¿sí? Empiezan a surgir colectivos de artistas, ¿sí? En este caso, TeamLab es un colectivo de artistas japoneses que hacen mucha obra audiovisual, pero una obra compleja, ¿no? Muy cara, muy difícil de montar, ¿sí? En este caso ahí es también reactiva, se acercan las manos, van cambiando las imágenes. Como la importancia de, bueno, frente a una dificultad, asociarse con otros artistas para poder experimentar, ¿no? Con esos dispositivos y esos lenguajes o esos recursos. TeamLab, entonces. Bueno, cada vez más sofisticado. Es muy interesante que esta obra de Mike Winkelmann eh, está contenida dentro de un cubo, ¿no? Muy interesante. Esta idea de recorrer la obra, ¿no? Como que también pasaba en los orígenes, en la vida de instalación y cómo ahora, a su vez, el soporte de la obra se mueve, gira, interactúa, ¿no? Cómo se complejiza, ¿no? Cada vez más. Y a su vez la obra sale de los museos y de las galerías y invade, en este caso, las pantallas, ¿no? De Times Square en Nueva York, ¿sí? Es algo así como un hackeo de pantallas. No es un verdadero hackeo porque está todo autorizado, obviamente, pero esta idea de generar una intervención masiva de todas las pantallas es como llamativa, ¿no? Ya no solamente se queda en una sala de museo, sino que invade otros espacios. Y también esa invasión, de alguna manera, quiere decir algo, ¿no? O sea, también es parte del... Gabriela, creo Sí, que no se está compartiendo la presentación. bueno, a ver, vamos a ver. Minimizo. Ahora sí, Ahora ¿no? sí, sí, sí. No me digan que estuve toda la charla hablando sola. ¿Sí? En caso que la quieran compartir en el chat, también la pueden compartir. Bueno, ya se las comparto porque, perdón que no me di cuenta, no lo estaba viendo. Voy a ponerlo para que lo vea cualquiera. Ahí está. Qué terrible. Bueno, perdón, me embalé y no lo llegué a ver. Bueno, ahí lo tienen para repasarlo mientras si quieren ver el video y van viendo. Y si no, bueno, esto lo podemos resolver, ¿no? En la edición, antes de que se suba el video. Bueno, esperemos que sí, que en la edición se pueda resolver este problema. Gracias por avisar, Silvina. Perdón, que no estaba viendo Candela también. Bueno, las invito a que lo vean con, este, con las imágenes que corresponden. Bueno, ahora sí estamos viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, acá, como decía hace un ratito, de alguna manera, esta obra invade las pantallas, ¿sí? Eh, y,
como les decía, no es solamente la invasión en sí de las pantallas, sino que también es parte de la obra el hecho de que lleguen a estos lugares, ¿no? Que llegue a estos lugares la obra. Como que tiene doble sentido. Por un lado, un sentido visual, la obra, pero por otro lado también eh, el desafío de llegar a otro espacio, ¿no? A un espacio mucho más comercial. Bueno, y también otro colectivo, este colectivo se llama Ouch, y acá también se cuela la inteligencia artificial, también aparece esta idea de lo inmersivo, ¿no? Me parecía interesante mostrar estas obras porque son muy impactantes, son muy imponentes, ¿no? Y nos hablan de otras formas de percibir, ¿no? Como es más sumergirse adentro de la obra y que no sea necesariamente como, digamos, ya deben conocer todos, que este tipo de experiencias también se realizan con las obras de artistas consagrados, como, ¿no? Una muestra de Van Gogh o de Bansky, que también aparecieron, llegaron a la Argentina, ¿no? Con este tipo de técnica que es inmersiva, ¿no? Es esta idea de colocar proyectores en todas las superficies y que todo el espacio se convierta en un lienzo, ¿no? De la obra. Bien, bueno, nos queda muy poquito tiempo. A ver si avanzo rapidito. Me salteo un poquito. Este es otro también trabajo de un artista, de otro colectivo, Ganjia. No, es un artista chino. También, ¿no? Como las dimensiones de la obra. Veíamos antes los televisorcitos chiquititos de Nam June Paik y ahora de repente paredes enteras proyectadas, ¿no? Algo como muy distópico. Me hace acordar al libro Fahrenheit 451, ¿no? De Bradbury, que hablaba de los televisores que se proyectaban en las paredes, ¿no? Como que esa idea ahora es realidad. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido por la obra de Gabriela Golder, que es una artista argentina muy reconocida en Argentina y en el mundo, ¿sí? Para que no nos quedemos solamente con la mirada desde una perspectiva distante, como puede ser Europa, Estados Unidos, China, Japón, sino también qué es lo que sucede en la Argentina, ¿no? ¿Qué se está haciendo acá? También se usan recursos tecnológicos, también el audiovisual está presente en los museos y en las galerías, quizás a una escala menor por una situación como inevitable que es la de los presupuestos, ¿no? Es más difícil eh, lograr cierta tecnología para que llegue a todos los espacios de exhibición, ¿no? Porque a veces el audiovisual en el arte requiere de
mayores recursos o de una tecnología específica. Otra artista argentina, Mónica Jacobo. Es más difícil encontrar las obras de los artistas argentinos en, en YouTube, hay menos material. Yo elegí algunos artistas argentinos, pero hay muchos más, eh, más jóvenes también, ¿sí? Pero esto es como para cerrar con una mirada este, introductoria, ¿no? Para que nos queden ganas de ir a ver la obra audiovisual de los artistas argentinos. Y en este caso juega también con la perspectiva del videojuego y de la virtualidad y la realidad, ¿no? Ni un ser superior hasta que las debilidades humanas te inspiren compasión. Y yo creo que un escritor debe tener más tolerancia que nadie. Ten en cuenta que no serás jamás ni un gran novelista ni un ser superior hasta que tengas consideración por las debilidades humanas. Estas flores son preciosas, ¿verdad, profesor? ¿No crees que el día que empieza será espléndido? Bueno, acá vemos la obra de Leticia Obeid, que también utiliza, como habíamos visto antes, el material preexistente, películas, ¿sí? Y cómo lo trabaja desde un recurso de postproducción, ¿sí? Con este efecto de ralentado, ¿no? Extraño que tiene, combinado también con una pantalla dividida, ¿sí? Con un texto. ¿Mm? Ni un ser superior hasta que las debilidades... Bueno, y para cerrar nuestro encuentro, perdón por la dificultad del compartir pantalla. Como les decía, lo vamos a resolver seguramente en la edición. Eh, Vamos a ver esta obra de Andrés de Negri que ya deja de lado el video, ¿eh? Y ya vuelve al fílmico. Fíjense cómo dan vuelta las cosas, ¿no? Como la situación vuelve al origen, ¿no? De Negri trabaja con material fílmico y no solo como soporte de reproducción, sino también como soporte de proyección, o sea, proyecta sobre el propio material. Acá genera un dispositivo de exhibición que reproduce de forma infinita estas películas, ¿sí? Que son inclusive también imágenes históricas del cine argentino, ¿no? Las primeras películas del cine argentino, y cómo construye este aparato, ¿sí? De reproducción que permite que se reproduzca en forma infinita o en loop, ¿sí? Eh, Sin que se corte, que esa era una de las dificultades que tenía el formato fílmico, ¿no? Que llega un momento donde se corta la proyección, tiene un límite en la duración del rollo, entonces acá genera bobinas, fabrica este sistema de reproducción continua que hace que nunca se frenen esas proyecciones, ¿no? Y trabaja con material preexistente, con material de archivo de las primeras películas del cine argentino, o de los primeros materiales que se filmaron, no solamente de los orígenes del cine, como la bandera argentina, sino también trabaja con material del archivo histórico argentino y con las imágenes de los hermanos Lumière, ¿no? De la salida de los obreros de la fábrica. O sea que trabaja en diferentes niveles su obra. Eh,
en lo que elige combinar, ¿no? Los materiales de archivo preexistentes con el soporte donde se proyecta y con el dispositivo que genera esa proyección, ¿no? Cómo complejiza muchísimo más el audiovisual, ¿no? El recurso audiovisual. Y en este caso es podríamos decir, una instalación cinematográfica, ¿no? Porque ya no es video, sino que es fílmico, así que sería una instalación cinematográfica. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Un montón, todo un desafío. Lástima que el desafío no salió tan bien y tuvimos que ese problema del compartir pantalla, pero lo vamos a resolver con eh, la copia que se va a subir a YouTube para que ustedes puedan ver todo esto de lo que estuve hablando durante 1 hora y media sobre el audiovisual en el mundo del arte. ¿Mm? Bueno, gracias por haber acompañado. Les voy a dejar mi Instagram por si quieren escribir o seguirme. Sí, bárbaro, gracias. Gabriela, si quieres compartir un contacto, un mail, si te quieren requerir la presentación para que lo puedan descargar y poder verla, para complementar su Ahí expresión. está. Sí, ahí ya igual les compartí la presentación, pero quienes quieran también cuando hagamos la subida a YouTube lo podemos reparar eso, ¿no? Si querés ¿Qué compartir decís? el mail, así te piden, quien la requiera, la te pueden contactar. Sí, sí puede ser, porque no va a Sí, ser de editarlo, o sea, está compartido. ok, perfecto. Bueno, Bueno, muchas bueno, gracias. no, por favor. Bueno, espero que nos veamos una próxima vez y gracias por haber acompañado en este encuentro. Gracias. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao.